Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente al espacio de la geografía del Yiddish con Varda Fishbein. Hola, ¿qué tal, Varda? Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, seguimos recorriendo estas ciudades y pueblos significativas de la geografía donde vivieron los judíos ashkenazíes que hablaban en Yiddish, y hoy vamos a otro pueblo con resonancias, Pinsk. Pinsk, efectivamente, un pueblo que se encuentra, hoy es una ciudad, pero era un pueblito que se encuentra en Bielorrusia, a orillas del río Pripyat. Es una región que se conoce como la marisma de Pinsk, lo que la convierte en muy fértil para la agricultura. Hoy es una ciudad de unos 130.000 habitantes y es también un pequeño centro industrial que produce las embarcaciones que navegan precisamente por este río mencionado. Uh-huh. Los inicios de la presencia judía en Pinsk datan de antiguo. 15 familias judías expulsadas de Lituania se asentaron allí en 1495, en el siglo XV a finales, y 65 años después la comunidad estaba formada por 275 personas. Pero a partir de 1648 ya representaba una cuarta parte de la población. Durante la segunda mitad del siglo XVII, los judíos sufrieron, al igual que el resto de la población, varias guerras como las que llevó Carlos XII de Suecia o la ruso-polaca. Y no fue hasta el principio del siglo XIX que Pinsk cobró auge. Por entonces había ya entre 750 y 950 artesanos judíos. La industria comenzó a desarrollarse, se crearon unas 50 fábricas y en Pinsk era muy activo el Bund, el partido político y a la vez sindical, y el movimiento sionista. A finales del siglo XIX vivían allí unos 14.000 judíos y eso representaba casi un 78% de la población total, o sea que vemos que constantemente se incrementaba la población judía residente en Pinsk. Entre 1919 y 1939, la ciudad fue parte de Polonia y ese año ya había 20.000 judíos residentes. Como todos sabemos, en septiembre de ese año, los alemanes, que acababan de invadir Polonia iniciando la Segunda Guerra Mundial, cedieron la parte occidental de Bielorrusia a Rusia por el pacto Molotov-Ribbentrop, de modo que Pinsk, como otras zonas de Bielorrusia, pasó a ser parte de la Unión Soviética. Al ser ocupada por el Ejército Rojo, se suprimieron todas las instituciones judías. Una parte de los líderes sionistas y del Bund fueron arrestados, además. Muchos judíos de Pinsk y también refugiados procedentes de la zona de ocupación alemana de Polonia fueron enviados al norte de la Unión Soviética o a Kazajistán en la primavera de 1940. Incluso bajo dominio soviético fueron deportados los judíos más adinerados, que había varios, porque había industriales, judíos y otro tipo de empresarios comerciales. De manera que los judíos, otrora partidarios de la Revolución de 1917, abandonaron sus ideas entusiastas por el comunismo. Cuando en julio de 1941 el ejército nazi volvió a recuperar la ciudad rompiendo el pacto que tenía con la Unión Soviética, había 22.000 judíos de Pinsk debido a la afluencia de refugiados procedentes de aquellas zonas que los alemanes habían ocupado antes al iniciar la guerra. Y una vez allí, la ocupación alemana se prolongó y Pinsk fue incorporada al Reichskommissariat de Ucrania y se aplicaron las mismas leyes restrictivas para los judíos que en otras zonas. La más común, llevar sobre sus ropas en la espalda y en el pecho
la insignia con la estrella de David. Otras era, por ejemplo, caminar por las aceras estaba penado con la muerte, y además fueron condenados los judíos a servir como mano de obra esclava. Sus bienes eran confiscados, en fin, lo que sabemos de lo que fue la ocupación alemana en sitios donde había población judía. En 3 días de agosto de 1941, los alemanes fusilaron en Pinsk aproximadamente a 10.000 judíos, en su mayoría hombres de entre 14 y 60 años, o sea, niños de 14 hasta hombres de 60 años. Luego, otros 3.000 hombres judíos fueron llevados a la aldea de Kozliakovich y asesinados en el interior del cementerio, y sus cuerpos arrojados a 3 fosas cavadas antes por ellos mismos. Algunos trataron de escapar, pero les dispararon y no sobrevivió ninguno. Esta orden procedía del propio Himmler, que ordenó específicamente eliminar a la población judía de Pinsk y sus alrededores al completo. Más tarde también asesinaron a las mujeres y los niños, aunque por otros procedimientos. No fue la Shoah por balas, sino por otro tipo de cosas, con deportaciones, con envíos a campos de exterminio, etc. Una vez que se ejecutaron las órdenes de Himmler, los alemanes crearon un gueto donde encerraron a la población judía que quedaba, porque no habían conseguido eliminar a todos, y además trajeron personas judías de pueblos de los alrededores, y en total eran unas 18.000 personas aproximadamente. Fue uno de los últimos guetos creados en el territorio de Belarus, de la Rusia Blanca. Las propias fuerzas de ocupación nombraron un Judenrat, un consejo judío para llevar los asuntos del gueto, y el primer presidente que nombraron fue el exdirector de la escuela Tarbut, que funcionaba allí en Pinsk, un profesor de nombre David Alper. Aunque 2 días después de nombrarlo, se le retiraron sus funciones a él y al resto del Judenrat, y se les disparó a los 20 miembros de este consejo. A este gueto también fueron deportados judíos de otros países, de otras partes de Europa. Estaba rodeado, como es habitual, de alambres de púas, y tenía únicamente 3 salidas, y la población estaba hacinada debido a la zona tan pequeña que ocupaba el gueto y a la gran cantidad de gente que lo habitaba. Apenas se constituyó, los habitantes del gueto fueron obligados a reunir para los alemanes, también en 3 días, 20 kilos de oro y lana, y ropa de piel y cuero para zapatos, y también caballos y vacas. A la llegada del invierno se recogieron todas estas prendas de piel o abrigo entre los prisioneros. Y si no se cumplía con estos pedidos, o si encontraban en casa de alguien o en algún lugar alguna de estas cosas, la sanción era la muerte directamente. Los judíos trabajaron, como dije antes, como mano de obra esclava en talleres y empresas que había en el gueto. El Judenrat posteriormente nombrado creó un número bastante considerable de talleres. A finales de enero de 1942 había más de 9.000 personas judías empleables, lo cual era el 52% de toda la población. Y en el mes de septiembre de ese mismo año, muchas empresas cerraron debido a la falta de materias primas y de electricidad. En el gueto llegó a funcionar un hospital, una farmacia y una clínica. Y los grupos clandestinos, por su parte, trataban de recoger armas y de crear escondites y búnkers con el fin de librarse de lo que parecía la suerte de todos los guetos, que finalmente se liquidaban. En 1942 también los alemanes arrestaron en Pinsk y en Kovrin a 3.500 judíos que enviaron al campo de exterminio Gora Bronaya, que también funcionó, aunque no es de los que se nombran con frecuencia.
Y porque en este campo los alemanes llegaron a asesinar a 50.000 personas procedentes en su mayoría de la ciudad de Brest y ciudades y pueblos vecinos, incluido Pinsk, que está en el entorno de Brest. Los alemanes consideraban a los judíos como una amenaza importante y le temían a la resistencia. Es por eso que estaban dispuestos a matar primero a los hombres de entre 15 y 50 años, a pesar de que eran los presos más valiosos como mano de obra. En los documentos de archivo que se conservan, se informa que ya durante el primer semestre de 1941 prácticamente todos los varones fueron asesinados. Y ya en octubre de 1942, coincidiendo con la falta de electricidad y la falta de productividad y el cierre de los talleres, ya comenzó la destrucción o la acción sobre el gueto de Pinsk. Un batallón alemán de policía motorizada dirigió la operación, hubo resistencia y la mayoría de resistentes perdieron la vida. Sin embargo, una parte logró escapar y unirse a los partisanos. Hoy en Pinsk hay varios monumentos erigidos en memoria de las víctimas judías de la Segunda Guerra Mundial. Tras el final de la guerra, algunos de los judíos que habían luchado con los partisanos regresaron a Pinsk. Sin embargo, el poder soviético no permitió la apertura de sinagogas. La última casa de oración fue cerrada en 1966. Y en las 2 décadas siguientes, la mayoría de los judíos de esta zona emigraron a Israel, a Estados Unidos, a Alemania y a Canadá. Según las estadísticas oficiales bielorrusas, a final de siglo XX, el año 1999, había en Pinsk solamente 317 judíos. Sin embargo, hoy funciona allí una pequeña comunidad judía que incluso edita un periódico y funciona un internado para niños judíos. Y también fue restaurada una de las antiguas sinagogas que había sido destruida en la guerra. Entre otras personalidades destacadas nativas de Pinsk, podemos mencionar al escritor, periodista y poeta Richard Kapuscinski, que en 2003 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Este hombre falleció en el año 2007, relativamente reciente su muerte. Uh-huh. También es de Pinsk, o nació en Pinsk, Simón Kuznets, que aunque prácticamente toda su carrera la realizó en Estados Unidos, llegó a ser Premio Nobel de Economía en 1971 por sus estudios sobre el crecimiento económico. Y quizá coherentemente con la importante actividad política temprana que tuvo en Pinsk el Bund y el movimiento sionista, también nacieron allí nada menos que Golda Meir, que fue primera ministra de Israel, al igual que el primer presidente de este país, Chaim Weizmann. Ambos fueron nativos de Pinsk. Pues nada, una ciudad con mucha alcurnia, como se dice en yiddish, con mucho hijes. Con mucho hijes, pese a ser un shtetl inicialmente. Uh-huh. Pues nada, con este retrato de Pinsk nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, en las que seguiremos recorriendo la geografía del yiddish de la mano de Varda Fishbein. Muchas gracias, Varda. Hasta entonces, Jorge.